Una flotilla de naves espaciales recorren la parte norte de una galaxia situada al sur del universo. En ellas viajan un grupo de terroristas intergalácticos pertenecientes a las fuerzas del temible King Cole. Encomendados con una misión menor, dado su rango, el grupo se dirige destino al planeta Denshi, puesto que investigaciones preliminares detallan la ubicación de seres de gran intelecto, útiles para los proyectos de innovación tecnológica en instrumentos bélicos por parte de King Cole. Tras 147 días, las naves arriban sin complicaciones al pacífico planeta y, sin contratiempos, comienzan a expandir el caos. El objetivo de la misión consistía en aniquilar a la raza, preservando las vidas de solamente aquellos que fueron considerados, por entre ellos, como los mejores. De tal forma, tras su identificación, la misión se considera exitosa y, concluida, emprenden retorno a la base, llevando consigo a 6 Denshis de nombres Tantaru, Uran, Lin y los hermanos Umu, Richi, Erbi y Tsukanji, con propósito de someterlos a cautiverio y comienzan a servir lo antes posible en las invenciones solicitadas por parte de King Cole. Estos 6 Denshis serían responsables de nuevos modelos de naves y cápsulas espaciales más rápidas y eficientes, mejorar la indumentaria de combate, la creación de las cámaras de rehabilitación, cápsulas de crianza y el rastreador de poder, así como, en secreto de todos, un experimento de clonación con Caravet Tarles. Tras la sociedad formada por parte de King Cole con los Saiyajin, interesado en la fuerza militar que podrían llegar a representar dadas sus condiciones y habilidades naturales, y la importancia que tendrían en el acelerado crecimiento de su imperio, King Cole ordena el traslado de los Denshis al planeta Vegeta, con el fin de realizar investigaciones profundas sobre dicha raza, tomando por criterios las formas de potencializar sus fuerzas y, a la vez, las formas de neutralizarlos. Después de años de investigación sobre las nuevas generaciones de Saiyajin de clase baja, los Denshin descubren diversos datos, algunos de ellos ya conocidos como la habilidad de convertirse en una criatura gigantesca, a la cual denominaron Osaru, transformación que les permite incrementar 10 veces su poder base. Sin embargo, con la limitante del correcto desarrollo de su cola y observar la presencia de una luna llena que emite rayos Rick con más de 17 millones de senos. En dicho estado, y bajo un entrenamiento adecuado, los Saiyajin podrían conservar su racionamiento. Por causa de ello, supervisan los entrenamientos evocados en crear una técnica cuyo resultado reemplace la luna llena. Conocedores de datos más relevantes sobre la naturaleza de los Saiyajin e impulsados por el deseo de recuperar su libertad ante la tiranía sufrida por parte de King Cole y sus fuerzas, los Denshin extraen muestras de material genético de un recién nacido Saiyajin de clase baja llamado Kakaroto. Al pertenecer a la clase baja y presentar un lento desarrollo, estimaron no levantaría sospecha alguna de sus planes. De tal forma, reconociendo el potencial que la raza puede llegar a alcanzar y la amenaza inminente que representarían a la estabilidad del imperio de King Cole, ante la frecuente ausencia de este último en el planeta y el total desinterés de los Saiyajin hacia ellos, deciden tomar ventaja de la situación y comienzan la clonación de Kakaroto, dando origen a una criatura que llevaría por nombre la clave del proyecto que lo desarrolló, Tarles. Los Denshin veían en Tarles una esperanza a su sufrimiento y a la forma perfecta para garantizar su seguridad ante las amenazas del universo. Si bien eran conscientes los Saiyajin con el apoyo de sus investigaciones tendrían la posibilidad de vencer a King Cole, tampoco confiaban en ellos. Tarles, criado bajo sus ideales, lo conformarían como un guerrero formidable e, instruyendo su desarrollo con sus intelectos, lo convertirían en un ser casi invencible. Los Denshis tomarían especial cuidado del correcto desarrollo de Tarles, esperando que se decidiera, como acto de costumbre, el momento en que fuera arrojado el universo con el fin de demostrar su fuerza y ratificar su valor ante el linaje. Llegado el momento, buscarían la oportunidad perfecta para realizar su escape y emprender su viaje rumbo a su ubicación, siendo siempre conscientes que ello implicaría poder perder la vida en el intento. Los Denshis desarrollarían en los próximos años
un nuevo modelo de cápsula de viaje más compacta, ocultando la implementación de un rastreador que les serviría en la ejecución de sus planes. Durante ese tiempo, el interés por sus investigaciones se acrecentó por parte de un grupo de investigadores pertenecientes al nuevo emperador del universo, Freezer, uno de los hijos de King Cold. Las cuestiones giraban en torno a la existencia de un Super Saiyajin y la posible aparición de un dios Super Saiyajin, planteamientos que fueron negados rotundamente por los Denshis, argumentando que si bien son una formidable raza guerrera, más allá de su transformación a Usaru, carecen de otro modo de incrementar su poder base, guardando, de tal modo, sus relevantes avances en el estudio de unas peculiares células presentes en sus estructuras, las cuales denominarían como células S. Previniendo las intenciones del emperador Freezer sobre la aniquilación de la raza Saiyajin por una preocupación notable, expuesta en el insistente interés sobre el Super Saiyajin y el dios Super Saiyajin, los Denshis ponen en marcha su plan y lanzan la cápsula donde residía Tarles. Esa misma noche, Bardock haría lo mismo con su hijo Kakaroto. Poco tiempo después, 6 cápsulas más despegarían, pasando desapercibidas por cualquier rastreador, puesto que ellos mismos los habían diseñado con el único propósito de localizar seres con un determinado poder de pelea que representara algún tipo de inconveniente para las fuerzas de King Cold y ahora el nuevo emperador del universo, Freezer. Al aproximarse al planeta destino, fenómenos naturales desestabilizan sus trayectorias, provocando aterrizajes en zonas distintas. Manteniendo un contacto entre ellos, deciden esperar el tiempo necesario para que las condiciones climatológicas del planeta sean estables y les permitan utilizar nuevamente las naves en dirección a la ubicación del aterrizaje de Tarles. Temiendo al conocer el tipo de amenazas que pueden habitar en el planeta, deciden permanecer resguardados en el interior de sus cápsulas, preocupados sobre si las condiciones actuales son propiedades permanentes del planeta. Los días transcurrieron, las condiciones no presentaban signos de mejora y una señal en sus dispositivos provocó alerta entre ellos. La cápsula de Tarles había sido abierta. Seres subordinados de Freezer de rangos sumamente inferiores residían en el planeta. Al percatarse de la presencia de la cápsula, informan a sus superiores y con base en la descripción proporcionada de la criatura, la identifican como un Saiyajin. Tras lo sucedido hace días en el planeta Vegeta, se toma la decisión de ir por el espécimen, para, posteriormente, con su control, escalar el alcance de la información y se determina el destino de la criatura. Las condiciones climáticas cambian, favoreciendo los despegues. Conforme a lo sucedido, los Denshis deciden partir inmediatamente. Al utilizar naves pertenecientes a las fuerzas del emperador Freezer, concuerdan peligroso realizar un viaje largo, por lo cual se dirigen a un planeta cercano con el temor siempre latente de en él estén presentes fuerzas de Freezer y terminen ante el mismo destino.